Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo, Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. Hoy estamos súper contentas porque vamos a platicar con una mujer súper chévere, Carolina Alzate. Ella es empresaria y mamá de un niño hermoso. Caro estudió ingeniería en diseño y maestría en diseño de empaque con especialización en branding. Fundó la agencia I+D hace 12 años, con la cual trabajó en diversos países como Colombia, Perú, Ecuador, España, Estados Unidos, Brasil, y han ganado 9 premios internacionales, incluidos 3 Pent Awards, que son como los Óscares en diseño de empaque. Los ganaron en París, Tokio y Londres. Hoy en día es socia fundadora y Business and Strategy Design Thinker en Open Lab, donde trabajan metodologías de design thinking, técnicas creativas, prototipo en 3D, y hacen profundas investigaciones sobre el comportamiento, sobre estrategias de negocios, percepción de branding, tendencias, etc. Todo esto mediante técnicas de cool hunting. Muchísimas gracias, Caro, por esta plática. Qué gusto volver a encontrarnos, y pues muchas felicidades por tantos premios. Ahora sí que yo no sabía hasta que leí tu LinkedIn, y pues una de las cosas que me impresiona de tu perfil profesional es que eres súper joven y has hecho todo esto. Entonces cuéntanos un poquito cómo le hiciste para emprender tan joven, qué es lo que sentías dentro de ti que te impulsó y cómo te animaste a fundar I+D. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Qué delicia poder compartir esto y poder irradiar e inspirar a otras personas a través de esta historia. Bueno, a ver, yo les cuento. Yo hace más o menos 13 años hice como mi primera práctica profesional en una empresa cuando estaba estudiando en la universidad, y yo siempre me he caracterizado por ser una persona que pues en ese momento no me daba cuenta, pero tenía un pensamiento y unas formas de ver el mundo muy distintas a otras personas, y entré en una empresa muy convencional, tradicional, y pues empecé a chocar mucho con la cultura, con su filosofía de cómo tenían que ser las cosas, y yo siempre estaba proponiendo cosas. Cuando veía que algo mal estaba, decía, miren, y si hacemos esto y lo otro, y empecé a chocar porque a la gente no le gustaba mucho que estuviera dando tantas ideas y que al mismo tiempo estuviera como con tanta proactividad, energía. Yo sentía que eso iba en contra de lo que era la empresa y que muchas personas se sentían agredidas un poco con esto, y empecé a sentir que no quería pertenecer a una empresa así. Cuando terminé la práctica, decidí que nunca más iba a buscar un trabajo en una empresa así, y que más bien iba a crear la empresa que yo me soñaba, y que iba a crear la filosofía en la que yo me soñaba estar y en la que la gente sí podía participar dando ideas y creando y colaborando. Wow, y estabas súper joven, ¿no? Un poquito tenías como que 21 años, 22. 23, sí, muy joven. Súper joven. Y te diste cuenta, ahora sí que cuando dicen, cuando no hay, pues tú hazlo, ¿verdad? Cuando no existe, tú créalo. Sí, totalmente. Entonces dije, bueno, no, eso no me gustó, y había leído libros y cosas como muy inspiradoras en las que yo veía que la gente trataba de hacer cosas distintas, pero como que no existía esa empresa que yo me soñaba y que yo decía, donde la gente pueda ser libre en pensamiento y proponer. Entonces ahí yo salí de la universidad y decidí empezar un estudio. Dije, bueno, voy a empezar la empresa que yo sí me sueño. El tema fue que yo tenía una deuda gigante de estudio porque yo había pedido un crédito. Fue muy difícil, en mi casa no les gustó mucho, me habían propuesto un trabajo en otra empresa con las mismas condiciones, así muy convencional, y yo dije que no, teniendo esta deuda. Y pues por la noche empecé a dar clases en una universidad como nocturna para poder tener dinero para pagar todos los gastos, pero realmente mi pasión era empezar la empresa sin dinero. La verdad, no tenía nada de dinero. A veces me tocaba como echar dedo para montarme en el bus por la puerta de atrás. Órale. Esto era en Medellín, ¿verdad? Medellín, sí. Qué bárbara. O sea que no tenías, por así decir, nada que perder, porque no, como decías, no tenía dinero, pero tenías una deuda, entonces tenías la presión social. Y luego, ¿qué fue lo más retador? ¿Cómo qué aprendiste de eso?
Bueno, pues realmente empecé muy joven a hacer esto. Fue muy difícil, digamos, como entender lo que era hacer un negocio, qué significa un negocio, qué significa una táctica, qué significa una estrategia, cómo es un proceso comercial, qué es branding, cuál es el proceso. Realmente no sabía absolutamente nada. Lo único que hice fue conseguir un directorio de empresas por un sector y empezar a llamar. El primer año hice 180 visitas a empresas y más o menos conseguí 2, 3 clientes, o sea, no era efectiva para nada. Así empecé y entonces luego las cosas fueron viniendo distinto, yo conversaba con mucha gente, siempre he sido muy curiosa, he preguntado, yo siempre he pensado que uno siempre llega al lugar que quiere con la pregunta correcta y a quién debe ser, y yo por eso, yo nunca he parado de preguntar. Puede ser que siempre me digan que no 10, pero va a haber un onceavo que me diga que sí, y por ahí se me abrió completamente. Y también confío mucho en que cuando uno está preguntándose la pregunta adecuada de cómo hago esto, cómo logro esto, y tú se la dejas al subconsciente y simplemente te acuestas a dormir y dices, el universo me va a traer la respuesta, la empiezas a ver. Entonces empiezas a ver cómo te van respondiendo y cómo todo se va alineando para enfocarte en un camino, y eso fue lo que empecé a ver. Mira, yo no sabía mucho de negocios, de estrategia, de muchas cosas, pero sí confiaba mucho. Yo siempre he sido una persona que tengo fe, es decir, confío en lo que va a pasar y siempre confío en que es lo mejor, así sea doloroso, así sea lo que sea que me traigan, que la vida me ha traído cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Y en ese proceso me he dado cuenta que lo único que hay que hacer todos los días que uno abre los ojos es agradecer lo que está recibiendo, porque solo abrir los ojos cada mañana es un milagro, y con solamente agradecer el universo está escuchando esa fe y esa confianza que le pones a cada cosa que se te presenta en el camino. Entonces me he movido como con la filosofía de que siempre he estado en el lugar correcto. Wow, no, qué bonito, qué padre que nos compartes eso, y tienes razón, porque muchas veces lo damos por hecho, ¿no? De que hay otro día, qué pesado era trabajar, no sé qué, pero si lo haces como con intención y con agradecimiento, como dices tú, pues cambia completamente, ¿no? La perspectiva. Oye, y volviendo un poquito a lo de que fundaste esto súper joven y ya empezaste con un par de clientes, fuiste creciendo, ¿cómo fue cuando ganaste tu primer Pent Award? Como que, ¿qué sentiste? ¿A los cuántos años fue de haber empezado? Bueno, pues el primer Pent Award fue en París. Yo tenía más o menos 29, 30 años. Pues yo tenía como un corcho, como una imaginarium de los sueños, y mi primer sueño era ganar un Pent Award, pero para mí siempre era como un sueño que lo veía muy alejado, como eso va a pasar cuando tenga canas. Esa era mi proyección. Y cuando ganamos este Pent Award fue pues una sorpresa enorme, fue sentirse como parte de, yo siempre cuando, ese fue el primer premio, siempre desde ese momento dije que esto nunca me quite la humildad frente al conocimiento, que jamás esto nunca me haga pensar que yo ya sé más que los demás, porque cuando uno empieza a ganar premios, pues un poco se te sube el nivel de éxtasis y se te olvida que sigues siendo una simple persona que está en un proceso de aprendizaje. Entonces fue espectacular ir a París, ir con los clientes, con parte de la familia, recibir ese gran premio, salir en muchos medios. Fue algo impresionante que nos catapultó inmediatamente a otro nivel de cliente. Eso marcó la diferencia, ¿no? Y qué padre que mencionas eso de que lo importante de que no dejarte que se te suba, porque luego no hubieras podido ganar los siguientes si se te hubiera subido, ¿no? Si hubieras seguido en esa ola de, pues ya soy bien chingona, como decimos en México, pues ya le hice, ¿no? Y qué bueno que tuviste esa actitud humilde de decir, a ver, espérame, pues seguimos aprendiendo, y eso me imagino que te llevó a ganar los otros premios, ¿no? Encontraron la fórmula. Sí, pues de ahí vinieron más premios. Realmente no fueron 3 Pent Awards, fueron 4. Fueron París, Tokio, Londres y Barcelona. Y de ahí vinieron otros premios en Estados Unidos, pero después vino un premio supremamente importante para mí el año pasado que se llama Women to Watch, que solo lo ganan 10 mujeres por país. Y cuando gané este premio, yo ahí sí dije, bueno, porque yo muchas veces pensaba, bueno, tal vez tengo mucha suerte y tal, pero ese premio
Pero ese premio empecé a pensar, bueno, yo creo que yo vine con un propósito claro y yo haberme ganado este premio y fui la mujer más joven en haberse ganado ese premio, pues es como un mensaje importante y de ahí me empecé a reformular muchas cosas de mi vida hace por ahí 1 año y medio, porque me di cuenta que ese premio me cambió muchísimo la perspectiva de mi rol hacia las otras personas en el mundo. Uh-huh. Y eso precisamente me imagino que te también impulsó a cofundar esta nueva empresa, ¿no? Entonces, al ganar este Women to Watch, te replanteaste todo y ahora fundaste Open Lab. ¿Y qué es? Dices que te estás replanteando cuál es tu rol y ahorita qué es lo que llevas. O sea, entendemos que eso es un proceso, pero ¿qué es lo que llevas que tú sientes que es tu rol ahora? O porque de alguna manera es una responsabilidad, ¿no? Al ganar este premio dices, me están viendo por algo, ¿no? Entonces yo tengo esta responsabilidad de lo que comunique de en adelante, como tú dices, quieres inspirar, quieres ayudar, quieres como give back, ¿no? O sea, regresar también algo de lo que tú aprendiste para que le sirva a otros, ¿no? ¿Y qué más o qué es lo que haces en Open Lab o por qué salirte de una empresa que tú misma fundaste y fundar otra? ¿Por qué no nada más, no sé, expandir o no sé? Bueno, pues esa respuesta es larga. A ver, yo para poderla empezar a proyectar, yo en todo este proceso tuve un proceso bastante complejo también a nivel personal, pues porque digamos que yo tenía mi empresa anterior con mi ex esposo, nosotros nos separamos y digamos que llevábamos muchos años juntos y en todos esos años, después del segundo Pentaworld creo que fue, nosotros tenemos a Jacobo, pero nosotros también tuvimos una niña que se llamaba Rebeca y Rebeca cuando nació a los 4 meses de nacida se murió. Entonces esto me hizo como un reto muy grande frente a la vida y como persona, porque yo decía, yo cómo voy a superar esto, yo cómo voy a lograr trascender esta situación, y ahí fue un entendimiento, empecé a buscar muchas técnicas, muchos tratamientos, muchos procesos, aplicaba mis técnicas de innovación para mi propia vida, hacía rediseño de mis mismas cosas y empecé a ver una luz muy distinta en mí, como una transformación muy fuerte. De ahí adelante llegó este premio y yo ahí empecé a sentir que yo tenía un llamado, porque muchas personas, hombres y mujeres, me escribían diciéndome, me inspira tu vida, lo que haces, lo que escribes, tus redes, lo que pones, verte, hablar contigo, y yo dije, esto no es gratuito, yo vine acá a este mundo a algo, y más que retornar, yo creo que no es tanto retornar, yo siento que yo tengo la capacidad de inspirar para que la gente se autotransforme. Ese es el poder que yo empecé a entender que había en mí y dije, yo necesito revolucionarme también a nivel de negocio y necesito la segunda parte de mi vida importante, dejar un legado distinto. Entonces ahí tomo la decisión de salirme de la otra empresa, que fue muy doloroso porque fueron 12 años de trabajar ahí, era como mi primer hijo. Y hago un duelo también, un proceso de dejar la otra empresa, de dejar de ser esa empresa y empezar a hacer mi empresa, el Open Lab, pero de una forma muy distinta, con un bagaje distinto, con toda la experiencia que traía y como un ser humano absolutamente renovado que ya no le tiene miedo a muchísimas cosas. Entonces ahora, con esa reinvención y siendo un ser humano que de verdad a muy pocas cosas les tiene temor, o a las que le tiene, me atrevo a hacerlas. Entonces se configuró un equipo totalmente distinto, una filosofía distinta, unos socios que me cayeron del cielo, uno con mucha más edad y experiencia, el otro pues joven con la misma edad mía, pero con una visión de negocios totalmente distinto. Entonces ahí empecé a darme cuenta que yo podía ser creativa haciendo estrategias de modelos de negocio, y me empezó a llamar muchísimas empresas grandes de Latinoamérica y empecé a trabajar con presidentes y líderes de empresas a reformular modelos de negocio a través de técnicas de creatividad, y ahí me di cuenta que era muy capaz de diseñar cualquier cosa que tocara, un modelo de negocio, un servicio, una experiencia para un usuario, que era capaz de rediseñar una estrategia digital sin ser desarrolladora digital, que era capaz de diseñar estilos de vida,
como innovación desde el ser humano a través de las técnicas que trabajo, y empecé a darme cuenta que tenía un rol muy potente en esta parte. Y pues me aventuré completamente en este nuevo momento en el que estoy y pues nada, me tiene feliz porque es un reto de transformación. Estoy trabajando rediseño de estrategias para la ciudad de Medellín, estamos haciendo unas cosas increíbles en esta ciudad que pues muy pronto van a empezar a ser impactantes hacia afuera. Entonces creo que la vida me puso en otro camino y me han respondido con tantas afirmaciones, con tantas aprobaciones. Ahora soy socia de la feria de diseño que es acá en Medellín para Colombia. Entonces ahora digo, bueno, wow, estoy parada en el lugar que es porque todo me está respondiendo y porque acepté el reto de esa inspiración y transformación a través de lo que he vivido. Wow, Caro, wow, muchas gracias por compartirnos eso. Y en verdad, digo, nos conocimos tú y yo brevemente y igual sentí eso, o sea, eso que te dice la gente, o sea, y ahorita que me cuentas todo esto, todo lo que hay detrás, o sea, me quedo así como impresionada porque como tú eres un especialista en rediseñar, como tú lo dices, como en a partir de un profundo dolor, cómo lo transformaste, y eso es lo que buscas hacer en tu trabajo, ¿no? En tu día a día, transformar ya sea personas, negocios, mediante la inspiración. Y que nos quieras compartir eso está, o sea, muchísimas gracias por esta lección. Y pues sí, y sigues siendo súper joven y emanas una energía súper padre. Pues me siento honrada de que nos hayas regalado esta pequeña entrevista. Oye, Caro, y se vienen cosas, como tú dices, que se van a empezar a proyectar. Aquí en México suena mucho Colombia, cómo están haciendo las cosas muy bien. Para otras personas, ¿qué nos dices o qué otro mensaje quieres decirnos para que nos atrevamos? De una manera breve, yo sé que estas cosas son procesos, toman tiempo, toman hábitos, pero algún otro mensaje que nos quieras dejar para que las personas que sí tenemos miedos, que sí nos la cuestionamos, no nos animamos o no sé, ¿qué nos quieres decir? Bueno, no, yo también soy una persona con miedos. La diferencia está, todos tenemos miedo. El miedo es algo natural, es una emoción que hace parte del ser humano, pero hay una pregunta que yo me he hecho mucho durante estos últimos 6 meses, que es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Entonces, cada que tengo que tomar una decisión, me hago esa pregunta. ¿La estoy tomando desde el miedo o la estoy tomando con unas razones específicas que no son miedo? Simplemente no le veo esta proyección y ya. Porque cuando uno rechaza algo, evade algo o hace algo por temor, realmente no está conectado por dentro. Entonces yo creo que todos tenemos ese llamado, esa voz interior, que es esa conexión con la intuición que nos hace sentir esto sí va bien, esto no va bien. Es como cuando tú tienes una idea brillante y el estómago te hace como, wow, sí, esta es, la tengo. Hay gente que brinca, se exalta. Uno sabe cuándo está en lo correcto. Todo el mundo tiene esa voz. La diferencia está en parar y escuchar. Por eso la meditación es tan importante. Dicen pare y piense. Más allá de la meditación es el momento de observar la situación. Proyéctela, escríbala o cuéntesela a alguien, pero trate de escucharse usted mismo, no lo que le diga al otro, sino qué me está diciendo esa voz. Porque realmente nosotros sí tenemos ese GPS de a dónde queremos llegar y a qué vinimos, pero no nos escuchamos y nos la pasamos haciendo un poco lo que hacen los demás o lo que vemos en redes, y realmente hay que desintoxicarse de todo eso y empezar a llenarse del contenido que trae uno por dentro. Ese para mí es el más valioso. Entonces, en Colombia lo estamos haciendo distinto, sí, por una razón, porque nosotros queremos reescribir la historia, y no es que nos avergüence la historia que hemos tenido, que todo el mundo la conoce. La conocen con matices distintos, porque nosotros que la vivimos y la padecimos, nos duele, nos arruga el corazón, porque todos crecimos viviendo esta historia, sobre todo acá en Medellín, pero ahora la estamos reescribiendo. Tenemos ahora una generación, hay un montón de gente, no solo mi generación, los que ya venían adelante, los papás nuestros, los abuelos, reescribiendo una historia espectacular de queremos hacer las cosas distinto, queremos proyectar lo que somos, estamos orgullosos de lo que somos y tenemos mucho para mostrarle al mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Colombia? Estamos conectando, estamos colaborando, estamos aliándonos, estamos juntando empresas, estamos juntando cosas con propósito, y yo creo que eso es lo que está empezando a brillar. Wow, Caro. Ya, pues ya, yo ni quiero decir nada, o sea, ya todo lo que dijiste está
increíble, y me da muchísimo gusto escuchar esta noticia porque ahorita en México que la estamos también pasando difícil, y sí, noto que en Colombia pues escuchamos mucho una versión, ¿no? Que a lo mejor era contada nada más desde un punto de vista o desde, no sé, desde el discurso dominante, ¿no? Y ahorita me da gusto decir que, hey, no, estamos escribiendo nuestra propia versión y reescribiendo todo, ¿no? Y pues qué padre, estoy muy emocionada por ver las cosas que siguen. Y otra preguntilla que surgió por ahí, cuando tú empezaste pequeño, muchas veces nosotros pensamos que hay una cosita chiquita no hace una diferencia, y dices, yo quiero ganar un Penta Award también, pero pues si estoy aquí trabajando en el negocio de mis papás y pues no sé cómo de estar aquí me puedo ver hacia allá, ¿no? O sea, cómo tener fe en ese proceso y tener fe en que algo pequeño lo puedes transformar en algo que tenga un poco más impacto. ¿Qué dirías tú? ¿Qué nos aconsejarías? Bueno, realmente la vida está compuesta de los micro detalles de cada minuto. Sumados dan un gran total. ¿Qué quiere decir eso? Yo nunca fui la más brillante de la universidad, ni la que sobresalía más. De hecho, repetí muchas veces cálculo y yo pensaba que no lo iba a lograr. Sí, bueno, era de ingeniería, entonces eran 4 materias, muy duro. Pero yo siempre he pensado que siempre hay alguien que te puede ayudar, siempre hay alguien que sabe lo que uno no sabe, que para eso existen los métodos. Miren, cuando uno no es el más experto en algo, siempre hay un método. Y ya hoy en día, con la hiperconectividad que tenemos y con la gran información online que hay, uno puede estudiar en YouTube hoy en día cualquier cosa, pues es realmente de proponérselo y de no desfallecer. Es exactamente, yo le digo siempre a la gente, es exactamente igual que hacer ejercicio. Tú en 2 semanas no vas a ver unas abdominales, unos bíceps súper formados, pero tú en 3 meses empiezas a ver un cambio, tú en 8 meses ves una diferencia, pero cuando a eso le sumas años, tú vas a ver un punto de vista totalmente distinto. Entonces yo tengo unas leyes, primero, yo no me comparo con nadie, yo no estoy buscando cuánto ganó este y este qué y este el otro. De hecho, jamás me he puesto a mirarme y a detallarme mucho de la competencia, como a ver cómo lo hicieron, por qué no lo hicieron, pero entonces me baso solo en eso para mi vida, ni en las personas ni en mi competencia laboral. Eso para empezar. Y segundo, tener la disciplina necesaria para los logros, es decir, el primer día no te va a salir perfecto, el segundo no, puede ser que al año sí, puede ser que a los 2 años lo hayas perfeccionado y es un proceso, pero la disciplina para mí es lo más importante y no desfallecer. La pasión que le metas esa energía vale oro. Entonces, sí, empezar pequeño, todos empezamos pequeño. Yo volví a empezar otra empresa y empecé otra vez de pequeño. Lo que pasa es que con la experiencia que traigo lo pude acelerar mucho, pero todos empezamos de pequeño. Cualquier nuevo hábito empieza con un día, con un poco tiempo, es cuestión de repetirlo. Entonces, yo sí creo que todo puede ser grande con la convicción y nunca escuchar a nadie que te diga, tú no puedes. Cuando eso empieza a pasar, simplemente no quiero escuchar más o me alejo de esa situación, porque yo todo lo que me rodea tiene que enfocarme a que yo lo voy a lograr. Wow, tener la disciplina de rodearte de personas y de ambientes que favorezcan a eso que tú estás tratando de hacer, ¿no? Grande o pequeño. Ay, guau, Caro, muchísimas gracias. Te mandamos un súper abrazo, espero que vengas a México pronto y pues mucha suerte con todos estos proyectos. Aquí te vamos a seguir y gracias por compartirnos tu historia que constantemente se está escribiendo, ¿no? Y pues te mando un abrazote. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todas las personas que escuchen este podcast, un fuerte abrazo y que ojalá den un giro para transformar uno a uno, para que vamos transformando este mundo que lo necesita tanto. Muchas gracias por la invitación, a darle con toda, como dice mi socio, hoy es el mejor día porque es el único que existe y vamos es con toda. Eso, me gustó. Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast.